sociedad ciudadana, que es emitir su voto el próximo domingo con la mayor información posible. Este es un verdadero desafío para todos, expertos y no expertos, en el sentido de que se trata de una constitución extremadamente extensa. Se dice incluso que está entre las 5 constituciones, el proyecto está entre las 5 constituciones más extensas del mundo. Y esa misma extensión es lo que hace más difícil para todos compenetrarse debidamente de sus contenidos, de sus valores y emitir una opinión lo más fundada posible. Educación y justicia son dos elementos, está de más decirlo por supuesto, dos elementos que son fundamentales en la vida de un país, especialmente en la pacificación de los conflictos. Como alguien dijo alguna vez, contra mejor trabaje la educación, menos trabajo tendrán los jueces en los tribunales de justicia, que es un tema que vamos a hablar en un momento más. Son dos temas asociados a la paz del país y en consecuencia en los tiempos que hoy vivimos parecen tener más importancia que en otras épocas de la historia de nuestra patria. Quisiera señalar primeramente algunos aspectos generales de la Constitución y después aterrizar a lo que me parecen los aspectos más esenciales vinculados a educación y justicia. En otra oportunidad hemos recordado también, y creo que este es un tema central, el origen latino de la expresión constitución, que es poco conocido, y que tiene que ver, la palabra con significa conjuntamente, y tiutere, que es lo que sigue de origen latino, significa establecer. Es decir, la palabra constitución, según su origen latino, significa establecer conjuntamente algo. Y la primera pregunta que debemos hacernos entonces para emitir nuestro voto el próximo domingo es si esta Constitución efectivamente nos une a todos los chilenos o contribuye a la unión de todos los chilenos o por el contrario nos divide, percepción que cada uno podrá formarse naturalmente del estudio de su texto. La Constitución, el proyecto de Constitución empieza señalando en su preámbulo y dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Y ya ahí hay un tema de decisión. Es decir, si ese preámbulo que informa todo el resto del proyecto constitucional, estamos o no de acuerdo con él. Si es una nación, o como dice el preámbulo, diversas naciones, dentro de la cual desarrollo posteriormente el tema de los pueblos y de los orígenes indígenas. Tener claro también que la Constitución, además de este origen que debe unir a todos, en términos que la gran mayoría del país adhiera a los valores, principios y contenidos de esta Constitución. Y el ideal, como ha ocurrido con otros países, que en unos años más estemos celebrando, incluso con las nuevas generaciones, el contenido de esta Constitución. Ese es el gran desafío que tenemos que aportar cada ciudadano su opinión para el futuro del país. La otra idea general es recordar que las constituciones políticas son simplemente las reglas del juego, superiores. La Constitución es una ley superior. Y en este sentido es indispensable, excusen la repetición, el conocimiento, es indispensable el conocimiento de la ciudadanía lo mayor posible. Difícil conocimiento frente a la extensión del texto que acabo de señalar. Los orígenes de las constituciones pueden ser muy variados y muchas de ellas se producen precisamente por crisis de situación política y todos sabemos que este proyecto de constitución es
el resultado de la crisis política del año 2019. Y la idea es el reemplazo de la Constitución de 1980 y sus modificaciones del año 2005. Dentro de las distintas modalidades que tienen las constituciones, esta es una constitución escrita, no es consuetudinaria, como otras constituciones que tienen un fuerte contenido consuetudinario. Y un elemento que yo quisiera destacar y que me ha llamado profundamente la atención es, como decía hace un momento, su extensión. El exceso de palabrismo, por decirlo así, y la remisión a leyes que deberán dictarse en el futuro. Este es un elemento muy importante de ponderar, porque este proyecto de constitución tiene más de 200 leyes, o se refiere a más de 200 leyes que tendrán que dictarse en el futuro. Y en consecuencia es un elemento que sirve para apreciar, en mi opinión, la viabilidad de este proyecto, junto con otros antecedentes que vamos a mencionar inmediatamente. Tiene lo que algunos han llamado una inflación de derechos, es decir, una cantidad enorme de derechos, y aquí cabe la pena recordar, como lo hemos hecho en tantas otras ocasiones, en que todo derecho lleva un correlativo deber. Derechos y deberes son como las dos caras de una misma medalla, pero generalmente se pone el acento más en el tema de los derechos que en los deberes que corresponde a cada ciudadano. Este exceso entonces de declaraciones, de frases, de adjetivos, de palabrismo, he recordado en otras ocasiones al poeta y escritor inglés Rudyard Kipling, cuando analizando precisamente el exceso de palabrismo, lo hizo comparable con las drogas más poderosas empleadas por la humanidad. Es decir, el efecto de las drogas, que es un efecto estimulante, luminoso, pero muchas veces distantes de la práctica y de las realidades. Una reflexión que quiero compartir con ustedes es esta, que ha sido motivo de mi preocupación desde que conozco este texto. Puede debatirse los pensamientos, las ideas, los contenidos, pero los procesos posteriores de implementación, de aplicación, de ejecución de recursos humanos y, sobre todo, de recursos económicos que requieren gran parte de los contenidos de este proyecto, es un tema que queda a posteriori, no es de responsabilidad de los convencionales y que muchas veces, y en administraciones anteriores así ha ocurrido, termina provocando finalmente frustración ciudadana por el exceso de ofertas o de principios que se contienen en las constituciones y que después en el plano de las realidades y de la práctica no se cumplen. Y eso es lo que provoca finalmente una cierta desconfianza en la actividad política, una desconfianza en las instituciones del Estado, etc. Goethe decía, pensar es fácil, actuar es difícil. Y el presidente de los Estados Unidos, Jefferson, decía que no hay mayor daño que se pueda producir a los gobiernos y a la política que emitir leyes o dictar normas que posteriormente no se cumplen. Y esta es una reflexión que nos ha llevado a nosotros a pensar en este tema frente a una constitución tan amplia, de tanto desarrollo, de tantos contenidos. ¿Qué va a pasar entonces con estas aspiraciones en el plano de las acciones y de las realidades? A este palabrismo, por así decirlo, extremo, pudiéramos agregar otra característica cultural, que tampoco es mía, sino que de nuestro escritor, famoso Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, que hace una referencia al exceso de legalismo, el legalismo extremo de países de América Latina, que estiman que todo se resuelve en las leyes, que hay que dictar más y más leyes, hasta en los temas más
precarios, que hay que reformar las leyes, reformar las reformas, y así sucesivamente. Un buen ejemplo lo estamos viviendo en estos días, en que precisamente ya estamos debatiendo posibles reformas a un texto constitucional que aún no tiene un pronunciamiento ciudadano. Este exceso de palabrismo, exceso de legalismo, atenta, en nuestra opinión, en contra de lo que debe ser una constitución estable. La estabilidad requiere, por supuesto, del apoyo ciudadano a sus principios y valores, y por ello requiere del conocimiento necesario de esos principios y valores. Muchos piensan que más conveniente es una constitución breve, restrictiva, clara y comprensible. Este proyecto de constitución, en mi entender, tiene demasiadas frases y aspiraciones que nadie podría discutir. Si lo que ocurre después, y con esto voy cerrando la parte preliminar, lo que ocurre después es lo que en este momento no es motivo de debate. ¿Qué pasa con esta aplicación a que me refería hace un momento? Las constituciones están llenas de normas que quedan en la letra. La actual constitución, y lo he mencionado muchas veces, la actual constitución es un muy buen ejemplo del artículo primero, en que dice, a manera de información para todo el resto de su texto, dice, el Estado está al servicio de la persona humana. Me pregunto, ¿quién podría estar en contra de un principio de esa naturaleza? Los funcionarios del Estado tienen que estar al servicio de los ciudadanos, al servicio de la persona humana. ¿Qué ocurre en la práctica? Nos preguntamos. Cuando un ciudadano común se acerca a un servicio público, ¿se están cumpliendo ese principio? ¿Está el funcionario internalizado de la idea de que está al servicio de la persona y está el ciudadano común en la misma línea de pensamiento? Entonces, con esto voy cerrando la parte genérica. Creemos nosotros que esta Constitución tiene exceso de principios, exceso de normas por su extensión, que hace muy difícil la posterior aplicación, ejecución y recursos de toda naturaleza que se requiere. Solamente se remite, por ejemplo, a más de 200 leyes, como decía hace un momento, que tienen que dictarse de acuerdo a los acuerdos políticos que el Congreso, digamos, se tenga para desarrollar estos principios que contiene la Constitución. En el ámbito de la educación, hay una tradición histórica que quisiera mencionar. Una tradición histórica en Chile, que es la cooperación pública-privada. Desde siglos que esto se viene desarrollando así. Constitución política del año 1833, 1925, 1980, consagran este principio de la educación pública con el sector privado, los grupos intermedios o el sector privado. Y esta visión histórica de gobiernos de distintas ideologías en Chile mantienen esta colaboración, por así decirlo, pública-privada. Y responde a principios que solamente mencionamos. La democracia como sistema de gobierno, la libertad de enseñanza, de pensamiento, de creencias y de expresión, proyectos educativos diversos, opción que puedan tener los padres para elegir los establecimientos educacionales para sus hijos, etc. Esta visión histórica, digamos, de la educación en Chile, pública, privada, tiene su fundamento en normas jurídicas internacionales que tenemos largamente, digamos, analizadas y mencionadas y descritas en este no solamente a principios y normas de carácter internacional, sino que también la realidad, y hemos hecho el estudio de ello, de todos los países, diríamos, de América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, también
con las excepciones de China y algunos otros países que no están en esta combinación pública-privada. Es muy importante, en mi opinión, tener en cuenta la realidad de estos países, vuelvo a repetir, de distintas ideologías que tienen, sin embargo, en América Latina, que tienen, sin embargo, esta combinación de educación pública con educación privada. La constitución política actual en el ámbito de la educación, especialmente en el artículo 19, en sus numerandos 10 y 11, hace suyo estos principios. Ratifica la provisión mixta, el derecho de los padres de educar a sus hijos. Sabemos la importancia que tienen las familias y los padres en la educación de los hijos, además de los colegios y de otros elementos que influyen en la educación. La libertad de enseñanza y el derecho de abrir colegios. Esto está en la Constitución actual, en aquellos principios que están siendo ponderados en el proyecto de Constitución y en el pronunciamiento que debemos hacer el próximo día. El proyecto de convención, ahora, tiene un conjunto de normas que forman parte de lo que mencionaba hace un momento, de declaraciones, expresiones verbales, un conjunto de normas en que consagra el Estado laico y las libertades de religión y creencias espirituales, la protección a las familias, la vida digna, pero en el tema de las familias no se limita a los hijos, sino que la expande, digamos, a otros componentes. En el tema de la solución pacífica de conflictos, el proyecto de convención tiene una norma, que es el artículo 14, número 2, que recoge, y en esto yo tuve una intervención en la Comisión de Justicia, que recoge lo que hoy día son leyes de la República y le da un nivel constitucional. Hay más de 20 leyes en Chile hoy día que recogen las formas amigables, conciliadas de conflicto. Mediación, conciliación, negociación, arbitraje, combinaciones de esas. Hoy la Constitución eleva, y me parece aceptable, a nivel constitucional, la solución pacífica de los conflictos, junto con la otra forma más clásica y tradicional, que es la solución adversarial de los conflictos vía litigio en los tribunales. Ese es un gran tema de fondo que a mí me parece positivo que recoja la Constitución política a su nivel. El artículo 26 consagra los derechos de los niños y adolescentes. El artículo 35 señala que el derecho a la educación es un deber primordial del Estado. Un deber primordial del Estado. Y aquí hay un tema muy central en que todos, creo yo, tenemos que reflexionar sobre el punto, a raíz de la relación de la educación pública con la privada. Es un deber primordial del Estado, parece bien. El punto es en qué medida este proyecto de Constitución acoge el aporte de la educación privada, como lo vamos a ver en un momento más. Señala esta Constitución también que el aprendizaje tiene un carácter permanente y de ese principio nadie, creo yo, podrá estar en duda, puesto que, como decían algunos pensadores, hay que estar aprendiendo durante toda la vida hasta la muerte de las personas. Y un elemento muy importante que yo invitaría, no podemos por razones de tiempo, a quienes participan de esta conversación, leyeran con el mayor cuidado los fines que establece este proyecto de Constitución, los fines de la educación, que son 10, y los principios de la educación, que son 9 distintos. Fines, objetivos y principios de la educación. Allí están mencionados en el artículo 36, me parece. Y yo les solicito que lo vean con el mayor cuidado, porque dentro de esta característica extensiva de la Constitución
establece 19 fines y principios que, según el texto, deben incidir en la calidad de la educación. Además, se establece en el artículo 36 el Sistema Nacional de Educación, con esta visión centralista y estatista del proyecto de Constitución. Establece un sistema nacional de educación, así como establece un sistema nacional de justicia y así como establece un sistema nacional de salud. Y en este sistema nacional le otorga al Estado la función de coordinar, regular, mejorar y supervigilar el proceso educativo, en términos muy parecidos al Sistema Nacional de Salud. Y para estos efectos, el proyecto de Constitución dice que la ley determinará los requisitos para el reconocimiento oficial. O sea, la ley posterior que deberá dictarse en el futuro es la que va a establecer los requisitos para este reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Establece también la no discriminación en el acceso y prohibida toda forma de lucro. Ya me voy a referir inmediatamente a este tema. Me llama la atención que en el Sistema Nacional de Educación y las normas que lo rigen, no encontramos una norma igual a la que el proyecto de Constitución tiene respecto a la salud. En el tema de la salud dice explícitamente, expresamente, que prestadores de salud son públicos y privados. Textualmente, públicos y privados. No tiene la misma claridad en el ámbito de la educación. No usa la misma terminología, sino que podremos deducir de una serie de normas, de principios, etcétera, dentro de esta extensa Constitución que estaría aceptando la educación privada, pero no tiene la misma clara regulación que tiene respecto de la salud, en que el artículo 44, número 7, dice que son proveedores de salud los sector público como el sector privado, que es como debería ser, en nuestra opinión, respecto del sistema educacional. En materia de financiamiento, en educación, como en muchas otras normas de la Constitución, y ya lo decíamos hace un momento, siempre se está refiriendo a financiamientos suficientes o adjetivos parecidos, pertinentes, suficientes. El Estado deberá hacer aportes basales en el futuro, que es parte del razonamiento que hacíamos hace un momento. Todo lo que tiene que ver con financiamiento queda para el futuro, para disposiciones legales y, por supuesto, para la disponibilidad de recursos del Estado. La disponibilidad de recursos del Estado es una referencia que está también en una norma internacional aplicable en Chile, que hace expresa referencia. El artículo 22 de la Convención sobre Derechos Sociales hace expresa referencia a la posibilidad de ejecutar, digamos, estos derechos y estos principios de acuerdo con las disponibilidades de cada Estado. Y esta es una realidad que a mi juicio hay que ponderar suficientemente en el análisis de este tema. Por último, en materia de educación, regula el artículo 37 los sistemas de educación superior, vuelve al tema de la prohibición de toda forma de lucro en la educación superior, establece la misión, una universidad estatal en cada región. O sea, la Constitución dice que cada región del país deberá tener una universidad estatal. La pregunta, vuelvo a lo mismo, la pregunta es si habrá recursos suficientes para que en cada región haya una universidad estatal con todo lo que ello significa. Es deber del Estado, dice el artículo 41, garantizar y respetar la libertad de enseñanza y elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Esto da base, por supuesto, para concluir que se acepta en la Constitución la forma clásica de contribución privada
al ámbito de la educación. Establece también el derecho de las comunidades, en el artículo 42, el derecho de las comunidades educativas a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada colegio, de todos los colegios, privados, estatales, públicos, todos. Entonces, la reflexión que uno se hace, y yo invito a que hagamos esta reflexión, es que por una parte tenemos definición categórica de que no se puede perseguir fin de lucro. Es decir, no se puede perseguir utilidades o rentabilidades de los dineros que se dedican a la educación. Al fin de lucro, que lo vamos a analizar en un minuto más, se agrega el derecho de las comunidades, como acabo de leer, a participar en el proyecto educativo y en las decisiones que se tomen en cualquier establecimiento educacional. O sea, en la administración de un colegio público o privado, van a tener participación en esa administración, de acuerdo al texto, las comunidades educacionales. Todos sabemos lo que es una comunidad educacional, que son los profesores, los apoderados, los alumnos, los trabajadores, pero queda una interrogante que se desprende de otras normas del proyecto de constitución, que es si van a integrar o no estas comunidades las asociaciones vecinales de donde se encuentran los colegios. Esa es una pregunta que queda cuando habla de todas las comunidades educacionales. Y la ley determinará el reconocimiento de los colegios. Aquí la reflexión que se hace y que muchos han hecho ya en el análisis de estos temas es qué efectos va a tener en la educación privada, subsidiaria o la que pagan las familias. ¿Qué efecto van a tener en la administración de los colegios el fin del lucro, el derecho de las comunidades de participar en las decisiones, en los proyectos educacionales y en las decisiones, o sea, en la administración de los colegios, las comunidades educacionales? Y la referencia que estos temas se hacen a una ley, de nuevo, que se tendrá que dictar en el futuro. Y así, artículo 67 declara el derecho a las libertades de pensamiento, conciencia y religión, lo que permite sostener que se está fundando o se está fundamentando la existencia de los colegios privados. Todos sabemos la realidad de los colegios privados, la representatividad que tienen de valores, ¿no es cierto?, y sus relaciones con otros países, ingleses, franceses, alemanes, hebreos, etc. Y está garantizada la libertad de enseñanza y el deber del Estado de respetar esta libertad de enseñanza. Termino la parte de educación entonces señalando las sugerencias que hacen algunos que parecen razonables, en el sentido de mantener la tradición chilena de la educación pública privada, de la cooperación entre unas y otras, en esfuerzos conjuntos, y sin perjuicio de mejorar esas relaciones pública-privadas. El interés superior del niño, los gobiernos de variadas ideologías, ya lo hemos recordado, aceptan esta combinación, y un repaso por los países de América Latina, Europa, etcétera, de distintos grados, si ustedes quieren, pero se consagra esta relación pública-privada en el ámbito de la educación. El tema, y con esto termino el ámbito de la educación, es el tema del lucro, que es un tema, claro, muy fundamental y que se presta para expresiones más bien livianas, expresiones de retóricas, etc. Porque se parte de la base de que el único objetivo de quien invierte en colegios privados es el lucro, el único objetivo. Y en consecuencia, este es un tema que requiere de muchísima
reflexión, porque la educación privada en Chile constituye un poco más del 60% entre colegios subsidiados y colegios particulares pagados por las familias, a veces de mucho esfuerzo. 9% de la educación pagada por las familias, 50 y tanto por ciento de la educación privada con subsidio del Estado. Esta diversidad de la educación privada no sabemos cuánto ha tenido en mente o en conocimiento, digamos, el mundo convencional, la diversidad de colegios que hay, laicos, religiosos, culturas, como decía hace un momento, de otros países, fuente laboral que constituyen, obras sociales, en fin. La idea del lucro como único motivo de la acción educacional es la que en el ámbito de la discusión política está en un primer plano, y yo creo que hay que hacer una reflexión mucho más profunda que la mera retórica que se ha advertido en ello. Y hay en consecuencia modalidades de cooperación que bien pueden reforzar esta relación pública-privada y con ello mejorar la educación de calidad. Lo importante es la educación de calidad, porque la educación de calidad tiene costos, y tiene costos altos, que son los que nunca el Estado, con sus limitaciones, ha podido sobrellevar. Y ahí se producen las diferencias en cuanto a la calidad de la educación pública y de la educación privada. Paso enseguida, en breves minutos, al tema de la justicia. Es un tema, y excusen la autorreferencia, que conocemos muy intensamente y muy personalmente a través de los años en el mundo de la academia, en el mundo del ejercicio de la profesión de abogado, en el mundo de la integración en la Corte Suprema como abogado integrante, y en el mundo presidiendo el Consejo de Defensa del Estado de Chile en defensa de los intereses del Estado ante los tribunales de justicia. En materia de justicia tenemos una opinión bastante clara y definida. Ustedes habrán oído que se eliminó la frase, la palabra poder judicial. Y yo creo que, independientemente de que se reponga o no esa palabra en la reforma que se dicen, creo que es una demostración del desprecio con que los convencionales han apreciado la función de los jueces en la República de Chile. Se llama poder judicial porque tiene la misión que todos sabemos, cuya trascendencia en la vida y en la paz y en la relación pacífica de un país es determinante. Resolver conflictos humanos, individuales o colectivos. Conflictos humanos la resuelven los jueces, para lo cual requieren, y esa misma facultad es la importancia de esa facultad es la que equipara al poder judicial de los otros poderes del Estado, legislativo y ejecutivo. Resolver conflictos humanos con las armas del derecho, por supuesto, y resolver los conflictos de poder que se puedan producir, por ejemplo, con los poderes legislativos y ejecutivos. Esa misión es una misión trascendental que lleva justamente a darle el rasgo de poder equivalente a los poderes ejecutivo y legislativo al trabajo de los jueces. Este es un tema, a mi juicio, extremadamente importante de evaluar y ponderar antes de emitir una opinión sobre este tema. Históricamente hablando, así como hicimos la breve referencia histórica al desarrollo de la educación en Chile, en el ámbito de la justicia, históricamente hablando, ha existido una justicia de altos grados de profesionalismo. Hoy, los jueces se forman en la Academia Judicial hace ya muchos años para el mejor desempeño de sus funciones. El principio de legalidad, el principio de independencia. Muchos especialistas y técnicos han opinado en estos días sobre la importancia de
reforzar, mantener, precisamente por la naturaleza de sus funciones, resolver conflictos humanos, con todo lo que ello significa, debe mantenerse, digamos, y conservarse la independencia de los jueces para poder realizar estas funciones. Y al profesionalismo, a la legalidad y a la independencia de los jueces se agrega, me parece a mí haber percibido en todo el país, un cierto grado de confianza ciudadana en las ciudades, en los pueblos, en las regiones del país respecto de la función de los jueces, quienes además no tienen figuración pública. Por regla general, los jueces, tal vez por la naturaleza misma de su función, advertirán ustedes que no están todos los días en el plano de las noticias, salvo las decisiones judiciales que ellos emiten, pero que no están ellos haciendo figuración pública. En ese sentido tienen un rasgo, digamos, que han mantenido a través del tiempo. En el tema de la justicia, un tema tan extenso como es esta Constitución, tiene naturalmente elementos positivos. La separación de las funciones de la administración con la jurisdicción, creo que es una buena idea. Incorpora el lenguaje claro de las decisiones judiciales, cosa que la Corte Suprema ya ha estado haciendo en una comisión de lenguaje claro que tiene desde hace años, para que las sentencias se puedan escribir en términos más comprensibles al ciudadano común. Tiene también este proyecto constitucional, ya lo decíamos, una norma que consagra la forma pacífica de solución de conflictos, mediación, negociación, conciliación y combinaciones de unas con otras, que en nuestra opinión es un tema fundamental en el futuro de la justicia, del país. Un elemento positivo es también la autonomía financiera del Poder Judicial, pero no la especifica mayormente. Hay países como Panamá u otros que contemplan un presupuesto del PIB, del presupuesto de la nación asignado, por ejemplo, un 6%, asignado específicamente a los jueces. Pero esos son, nos parece a nosotros, aspectos positivos que tienen que ver con la justicia y que no está de más de destacar. En el tema de la justicia también nos parece reprochable, o nos parece precisamente porque atenta contra la independencia de los jueces, la denominada acción de tutela. La acción de tutela reemplaza el recurso de protección que ya lleva muchos años aplicándose en Chile para la protección de derechos fundamentales. El proyecto de Constitución establece en reemplazo esta acción de tutela, que tenemos que relacionarla con la inmensidad de los derechos, ¿no es cierto?, que se establecen en esta Constitución. La acción de tutela significa que si hay infracción o amenaza de infracción a esos derechos, cuya expansión ya la hemos repetido muchas veces, se puede recurrir ante los tribunales de justicia, ante la primera instancia de los jueces. Recursos de protección hoy lo han conocido siempre las Cortes de Apelaciones y Suprema. Ahora se podrá recurrir ante cualquier tribunal de primera instancia invocando estos recursos, estas tutela de derechos. La pregunta y la reflexión no puede ser otra que la recarga judicial que va a significar poder interponer recursos por infracción a los derechos sociales que están tan aumentados en este proyecto de Constitución en los tribunales de primera instancia. Hoy día, los tribunales de justicia en Chile, en mi opinión, ya están completamente sobrecargados de trabajo, por esa idea que mencionábamos hace un momento del legalismo y de la judicialización excesiva de los conflictos. Pues bien, a esto que hoy tiene en crisis al sistema de justicia, lejos de cumplir con otros principios como es la resolución de los conflictos en plazos razonables,
Lo dice también el proyecto de Constitución, copiando una norma internacional sobre esa materia. Los conflictos deben resolverse en plazos razonables. ¿Qué frase más genérica y más lógica? Incumplimiento de todos los días. Los conflictos no se resuelven en plazos razonables y la ciudadanía, los abogados, todos estamos acostumbrados a que se demoren meses, años y más años, 10, 12, 5, 15 años, la resolución de conflictos según su naturaleza. No podemos dejar de pensar lo que va a significar de aprobarse este texto en la parte que tiene que ver con justicia, el recargo de trabajo que tienen diariamente los tribunales, que está confirmado en cifras y estudios sobre esta materia. De manera que toda la fraseología, haciendo referencia al exceso de frases, de justicia eficaz, justicia oportuna, rápida, diligente, plazos y reajustes razonables, que son frases que se contienen en cada momento en el proyecto constitucional, toda esta fraseología, con estas nuevas competencias que se asignan, pasan, digamos, a ser más ilusorias el día de mañana. En el ámbito de la justicia, pensamos que hay un debilitamiento de la Academia Judicial, un debilitamiento de la Academia Judicial desde el momento que va a quedar entregado al Consejo de Justicia, del cual se determina también la disolución del Tribunal Constitucional, la creación de una corte constitucional, se crean tribunales nuevos de ejecución de penas, vuelvo a repetir, todo eso tiene que ver en la implementación de leyes y de recursos que se van a disponer en el futuro. Y por último, me parece a mí que en el ámbito de la justicia podemos hablar del Consejo de la Justicia. Este es un órgano que se crea con una composición, a mi juicio, reprochable, en el sentido de que debería tener una mayoría clara de jueces de la República que no la tiene. ¿Por qué? Porque este Consejo de la Justicia pasa a tener, con esta composición, pasa a tener competencias sobre la actividad de los jueces, que están también 12 competencias, 12 temas que tienen que ver con las competencias de los jueces. Y ahí entonces creemos que es un error la composición del Consejo de Justicia, que debería tener quienes conocen por dentro, como son los jueces, conocen por dentro todos los elementos que inciden en su trabajo de decisiones judiciales, cómo influyen los abogados, cómo influyen las instituciones públicas que se relacionan, según la naturaleza de los casos, con la actividad de los jueces. Son ellos los que tienen la vida diaria, en las grandes ciudades, en regiones, en pueblos, de la aplicación de las leyes. En consecuencia, son los que mejores están en condiciones de señalar cuáles son las debilidades y las fortalezas del sistema de justicia. La composición del Consejo de Justicia, que no tiene esa mayoría de jueces, a mi juicio, es un riesgo claro, y no lo digo yo, lo dicen muchísimos expertos que lo han dicho en estos días, un posible atentado a la independencia de los jueces. Por ejemplo, ¿saben los convencionales? Me he preguntado, ¿tuvieron a la vista los convencionales los contenidos de las jornadas de reflexión que anualmente realiza la Corte Suprema una vez al año? Esas jornadas de reflexión donde ellos, que son los que viven la aplicación del derecho y los temas vinculados a la justicia, los más idóneos para opinar sobre esas materias, proponer arreglos, proponer mejoras que sin duda alguna requiere el Poder Judicial. En consecuencia, el Consejo de Justicia, y con la facultad que tiene de hacer una revisión cada 5 años, una revisión integral y periódica cada 5 años de los tribunales, con audiencias públicas,
me parece a mí, por las razones dichas, por la naturaleza de las funciones, tan delicadas que resolver conflictos humanos, alguien podría pensar que no van a estar quienes no están en este mundo de la judicatura, no van a estar para la calificación de su trabajo de revisión, pensando en los fallos dictados por los jueces. Hay una norma expresa en el proyecto de Constitución que dice que este Consejo no revisará los fallos judiciales. Sí, lo dice expresamente. Pero nuestra percepción es que es más bien una norma ingenua si van a poder revisar todos los demás componentes del tribunal. Me parece que es una ingenuidad creer o pensar que no van a estar pensando. Por ejemplo, cómo resolvió un juez en el tema de los derechos humanos, en qué sentido resolvió materias tan trascendentes como esa o como otras materias. En materia de justicia, entonces, tenemos algunas de estas reflexiones que quería compartir con ustedes. Referirme en dos palabras a la justicia indígena, que parece que es otro gran tema, novedoso tema, que se tiene en el texto constitucional, similar a constituciones de países vecinos. La justicia indígena. Para un 10 u 11% de la población de Chile, que es más o menos el sector indígena. Pensamos que sin desmerecer la importancia que tiene la organización y las vivencias indígenas, pensamos que crear una justicia paralela a la justicia que rija para el resto de los chilenos va a crear conflictos de competencia. Por ejemplo, conflictos de competencia que ya el texto constitucional se adelanta a reconocer porque le asigna a una sala de la Corte Suprema con especialistas y técnicos, que no jueces comunes, especialistas y técnicos, para resolver los conflictos de competencia que se generen con motivo de la aplicación de la justicia indígena. O sea, se va a provocar un recargo más al sistema de administración de justicia. Se crea la Defensoría del Pueblo, los tribunales administrativos, se eliminan los abogados integrantes en un periodo de 4 o 5 años, según leyes que se tengan que dictar en el futuro. Puede ser una buena norma. Los abogados integrantes deberían tener una regulación jurídica, digamos, que no se preste para interpretaciones de la ciudadanía de falta de independencia. Y creemos que en el ámbito indígena, reconociendo toda la importancia que ciertamente tiene, era posible, y no sé si se hizo en el mundo de la convención, hacer una evaluación profunda de la ley que sobre protección, fomento y desarrollo indígena, que tiene que ver con el CONADE, que es la institución que aplica esa ley, tiene que ver con el desarrollo indígena, con los temas cultura, tierras, educación, patrimonio, procedimientos judiciales, etcétera, etcétera. Tal vez la constitución de un tribunal especial indígena sea conveniente, pero no esta magnitud que se le asigna en la convención, que es un problema, por supuesto, de bastante debate. Es un tema sobre el cual hay bastantes opiniones emitidas y de manera que entonces, que acercándonos ya a la hora de, creemos en el ámbito de la justicia, que hay que cuidar, muy especialmente, hay que cuidar la percepción ciudadana que hoy se tiene de la justicia, que tiene cosas que mejorar, ninguna duda cabe, pero hacerlo en los términos que plantea la Constitución política, creemos que constituye en el mediano y largo plazo un daño para el país. Hay muchos otros temas vinculados a estos. Me parece que en la hora que hemos conversado, dejar abierto a críticas, consultas, opiniones. En el Centro de Educación Ciudadana siempre hemos dicho de que
Quienes enseñan, aprenden. El concepto más que de educación, nos gusta mucho el concepto de enseñanza-aprendizaje, porque quien enseña, aprende. En los colegios, ¿para qué decir? Ya lo dijo Gabriela Mistral, esa mujer maravillosa, ¿no es cierto? Cuando se preguntó una vez, ¿quiénes son los mejores profesores? Y se contestó, los niños. Hay mucho que aprender y nosotros, en nuestro ciclo que concluimos hoy día sobre temas constitucionales, esperamos efectivamente que hayamos hecho una pequeña contribución para que cada uno de los ciudadanos tomen las mejores decisiones para el próximo domingo, pensando siempre en el bienestar del país, pensando siempre en la vida cotidiana de las personas. El mundo del derecho afecta toda la vida cotidiana de las personas que generalmente lo saben solo cuando infringen las normas. Nuestra función es acercar el derecho, la justicia a la vida cotidiana de las personas y ante un desafío de esta magnitud, esperamos haber contribuido, aunque sea en una pequeña medida, a reflexiones y las mejores decisiones que se tomen el próximo domingo para el bienestar del país. Eso sería por ahora, sin perjuicio de conversar los temas que a ustedes les parezcan. Perfecto, don Luis, muchas gracias por su exposición. Les recordamos entonces a los presentes, ¿cierto?, que pueden hacer sus preguntas a través del en el chat. También pueden hacer las preguntas por el chat si es conveniente, si así les parece. Volví a pegar ahí el formulario para que hagan sus preguntas. Ya hay algunas preguntas, don Luis, así que vamos a empezar a leerlas para contestarlas. Don Luis, ¿qué inconvenientes originarían aplicaciones de variados cánones normativos en nuestra nación y cómo puede afectar al Poder Judicial en sus funciones? Perdón, cánones normativos. ¿Por qué me repites, por favor? Sí, dice, ¿qué inconvenientes originarían aplicaciones de variados cánones normativos en nuestra nación y cómo pueden afectar al Poder Judicial en sus funciones? Bueno, la expresión cánones normativos, entiendo que quien hace la consulta se está refiriendo precisamente al contenido de la Constitución, las normas de la Constitución que regulan la diversidad de materias. Eh, Creo yo que la respuesta estaría en algo que personalmente nos ha preocupado siempre al leer esta Constitución, que es los procesos que le siguen. Como decía yo, los convencionales no son responsables de lo que ocurre después. Ellos ya cumplieron su función en el ámbito de las ideas, en el ámbito de los pensamientos. Ellos ya cumplieron su función. Todo lo que viene después de estos ámbitos normativos, en el ámbito de la ejecución, de la aplicación de los recursos humanos, de los recursos económicos, que la propia Constitución, el propio texto internacional que mencioné hace un momento, lo toma en cuenta. Según las disponibilidades del Estado, se van a poder cumplir todos estos aspectos normativos. Es simplemente una preocupación que yo creo que vale la pena tenerla presente, especialmente frente a situaciones que han ocurrido en el pasado con otras reformas, otros proyectos que quedan un poco en la letra y que posteriormente llevan a las desilusiones, frustraciones de los ciudadanos cuando ven que, por ejemplo, esta infinidad de derechos que contempla la Constitución, que está bien, ponerlos en un escrito. ¿Qué pasa después con el proceso de cumplimiento efectivo y los recursos que se necesita para ello? No sé si comento o completo la pregunta en los términos que se fue formulada. Y agradecer, Perfecto, por don Luis. supuesto. Sí, hay varias preguntas más, don Luis. Le leo la siguiente consulta. ¿Cómo podemos decir que todos seremos iguales a la Constitución si existirá una justicia para los pueblos originarios, 11 Perdón, pueblos, y otra para se quienes cortó, no lo somos? se cortó tu ¿Me referencia, escucha ahí? tiene que leerla. Ahora sí,
¿Cómo podemos decir que todos seremos iguales con esta propuesta de constitución si existirá una justicia para los pueblos originarios y otra para quienes no lo somos? Bueno, es una muy buena reflexión, me parece a mí. Debo reconocer que no la habíamos hecho. Frente al principio de la igualdad, ¿eh? Van a haber justicias diferentes, pero en esas justicias diferentes, por ejemplo, en el ámbito indígena, se obliga a tener elementos de juicio, digamos, propios del mundo indígena para resolver, especialmente las costumbres, los hábitos. Hay una serie de normas que se refieren a esa materia. Sí, el problema que uno ve ahí, aprovecho la pregunta, es ¿qué va a ocurrir cuando hay un conflicto, por ejemplo, entre un indígena y una persona que no lo es? ¿Quién va a resolver esos conflictos y con qué normas, con qué criterios se van a resolver esos conflictos? Es decir, es muy razonable que se produzcan problemas de interpretaciones jurídicas y de implementación, de las normas, pero interpretaciones jurídicas. Va a aumentar enormemente los problemas de interpretaciones jurídicas en esta relación de una justicia indígena con una justicia que no lo es. Y ahí los abogados, sin duda, van a tener una función bien importante en sus contribuciones a resolver esos problemas de interpretación del derecho, que hoy día son muy comunes. Con esta justicia es razonable pensar que van a ser todavía mayores. Perfecto, Luis. En ese mismo sentido hay una pregunta respecto a este mismo tema, pero que consulta algo distinto en relación a del Sistema Nacional de Justicia y estos 11 sistemas paralelos de justicia indígena. La pregunta es la siguiente: si esto va a generar una división entre chilenos e indígenas, produciéndose una desigualdad ante la ley, como comentábamos, y un trato discriminatorio o arbitrario. Es difícil predecir, ¿no es cierto? Mm. Pero creo yo que es razonable pensar en esa división. Vuelvo a repetir, cuando se produzcan conflictos entre intereses indígenas e intereses de quienes no lo son. En ese sentido, evidentemente que puede provocar algún tipo de división. No hay que olvidar que el sistema de justicia indígena está apoyado por una serie de otras normas que no hemos naturalmente mencionado aquí. ¿Eh? Legislaciones internas de los pueblos indígenas y una serie de otras atribuciones que se dan que va mucho más allá de la justicia indígena misma, sino que también la posibilidad de dictar leyes y de otras cosas que son muy amplias y que estarían todos por verse en esta experiencia que no ha conocido el país todavía. Mi percepción, y excúsenme la repetición, es que no se puede desconocer la importancia del mundo indígena, pero me nos parece que se ha excedido la magnitud del tema al crear dos sistemas judiciales distintos y cómo van a conversar esos sistemas unos con otros son realidades que están por verse. Perfecto, don Luis. Hay otra pregunta que señala lo siguiente: ¿cree usted que el cambio de poder judicial por el de sistema de justicia, tal como se aprecia en el capítulo 9, agregando a ello un Consejo de Justicia con amplias facultades, como la revisión integral, minoritariamente por jueces elegidos por sus Perdón, pares, debilita... ¿Me escucha? no, se interrumpió tu Le pregunta. leo la pregunta de nuevo. Bueno, Ya. ¿Cree usted que el cambio de poder judicial por el de sistema de justicia, tal como se aprecia en el capítulo 9, agregado a ello un Consejo de Justicia con amplias facultades, integrado minoritariamente por jueces, debilita la independencia y plantea un severo problema de cara al resguardo de los derechos y libertades de las personas? aunque no te oí, pero parece que dice debilita la independencia. Debilita la independencia de los tribunales, los politiza, señala la persona en la pregunta, y plantea un severo problema de cara al resguardo de los derechos y libertades.
de las personas. Creo efectivamente que se produce ese riesgo. Se produce ese riesgo por las razones que me parece haber explicitado. ¿Eh? Yo creo que la función de los jueces es de tal importancia, de tal trascendencia para la vida del país. Y lo hemos visto, por ejemplo, lo hemos visto con la infracción a los derechos humanos del régimen militar que le tocó conocer a los jueces de la República y que todavía están conociendo. Veintitantos años después siguen conociendo y fallando casos de infracción a los derechos humanos del gobierno militar. Yo he destacado, por ejemplo, en este tema, yo no sé si en otros países del mundo siguen los jueces de la República, después de tantos años, seguir conociendo y resolviendo los temas de infracciones a los derechos humanos. He pensado que es un elemento extremadamente positivo de la justicia chilena. ¿Eh? Y claro, los fallos no hacen noticia prácticamente porque ya son cosas del pasado, o las sentencias que hoy se dictan en materia de derechos humanos, habrán observado ustedes que se comunican de manera muy limitada, muy corta, muy restrictiva. Sin embargo, los jueces siguen conociendo con todas las dificultades que ello significa en materia de pruebas, por ejemplo, siguen conociendo y resolviendo problemas de derechos humanos. Yo creo que todo lo que sea reforzar la independencia de los jueces están viendo el país. Bueno, no hay más consultas por ahora, don Luis. No sé si quiere hacer alguna reflexión final previo a dar el término oficial, ¿cierto?, a este ciclo de charlas ciudadanas de cara al plebiscito del día domingo. No, la reflexión final no, es simplemente una repetición de la responsabilidad y el deber que tenemos, porque se habla mucho de los derechos y está bien, ¿no es cierto? Pero se habla mucho menos de los deberes y de las responsabilidades. A mí me ha parecido, opinión personal, que el lapso para el conocimiento ciudadano del contenido de este proyecto de constitución desde el momento que se terminó es un lapso muy pequeño para que los ciudadanos se formen un concepto profundo y cabal de todos los contenidos de esta extensa constitución que se propone. Creo que ahí hay un problema. ¿Eh? Y cuanto más el ciudadano común y corriente pueda informarse y alejarse del populismo, alejarse de la retórica, del exceso de palabrismo que escuchamos todos los días en general y a veces muy livianos, ¿eh? Es un problema serio de responsabilidad ciudadana al cual está enfrentado cada uno el próximo domingo al momento de votar en conciencia por una de las dos opciones que aquí se plantean, pensando siempre en la unidad y el futuro del país. Eso por ahora. Perfecto, don Luis. Le damos las gracias entonces a todos los que participaron, no solamente hoy día, sino que en todos los ciclos, en todo el ciclo de Gracias, los Alejandro. diferentes Ya, temas. Y los invitamos, ¿cierto?, a seguir nuestras actividades. Prontamente le avisaremos de nuevas actividades durante este año respecto a otros temas, ¿cierto?, vinculados a la educación ciudadana. Así que saludarlo a todos y muy buenas noches, don Luis. Buenas noches también a todos los presentes. buenas noches. Que tengan un buen pasar.